¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional Prime en esta jornada de jueves 16 de enero del 2025. Hoy vamos a estar hablando de cómo avanza el trámite legislativo de la reforma de pensiones, aunque no exento de críticas, de cuestionamientos y también de polémicas, donde algunos gremios empresariales hablan incluso de efectos en el empleo y también en los salarios, y donde además se tensa la relación, particularmente en la centro-derecha. Estaremos además conversando con el ministro de Justicia en torno al hacinamiento en las cárceles y el plan para, de alguna manera, enfrentarlo. De hecho, hoy se inauguró en Talca, ahí en la región del Maule, un recinto que se va a transformar en el más moderno y tecnológico del país. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Muy bien, decía yo, harto tema sobre la mesa, ha sido una semana muy agitada, que decir, por cierto, también para el propio Parlamento, para el Poder Legislativo acá en nuestro país, con este acuerdo que se logró en la Comisión de Trabajo de la Reforma de Pensiones, que, decía yo en la introducción, no ha estado exenta de críticas, de polémica, de cuestionamientos. Y algunos se preguntan, ¿este es el real acuerdo que se quiere en pensiones? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestros panelistas que nos acompañan esta noche de día jueves. Estamos junto a Carolina Garrido, analista política, experta en temas políticos. Carola, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Y Luis Silva también junto a nosotros, vicepresidente del Partido Republicano, ¿no? Así es, todavía. ¿Cómo está, señor? ¿Todo Muy bien, Rodrigo, Sí, muchas gracias. Carolina, buenas noches. ¿Eso de todavía tiene que ver con qué? Porque siempre esos son cargos con tiempo limitado. Mira, sí, sí. Como el sí, yogur. así que... Como el yogur. Como el yogur que tiene vencimiento. que tiene Con fecha de caducidad, vencimiento, ¿no? exactamente. Carola, ¿es la reforma de pensiones que quiere este país lo que se está discutiendo hoy día, particularmente en la Comisión del Trabajo? ¿Es lo que anhelaba el gobierno? ¿Es lo que buscaba en este acuerdo con Chile Vamos en lo específico? A ver, es una pregunta compleja, pero probablemente no. De hecho, la ministra Jara ha dicho varias cosas, pero quiero destacar dos que creo que responden bastante bien la pregunta. Lo primero es que creo que la reforma es un gran avance después de, no sé, muchísimos años, 40 años de que esto no se modifica. Es un avance en el contexto político que existe. El oficialismo, el gobierno hoy día no tiene los votos en el Congreso, por lo tanto, es como lo que se le llama el realismo político. Pero probablemente no es el acuerdo que quería el gobierno por varias razones, pero principalmente tiene que ver con lo poco, desde mi punto de vista, lo poco que se toca el sistema de AFP. El gobierno y la ministra Jara siempre ha sido muy clara de que uno de los objetivos es tener un sistema de seguridad social en Chile mucho más robusto. Sí. Entonces es muy probable que, si bien hay uno de los objetivos del gobierno que sí se cumple, que es que las pensiones aumenten este año, no en 5 más años, sino que hay un porcentaje, tampoco todo el universo, pero hay un porcentaje importante de hombres y mujeres que van a tener un aumento de su pensión. Hay otros temas estructurales como el sistema de FP, que si bien va a tener modificaciones, probablemente no es lo que el gobierno inicialmente quería. Porque no estaba en el programa de gobierno gran parte de lo que se está acordando también, ¿no? Pero sí hay algo que, lo ha dicho varias veces la ministra de Trabajo, se va a lograr subir las pensiones ahora y también en el futuro, ¿no? Y desde ese punto de vista uno podría decir, bueno, se cumple o no el anhelo, las ganas que tenía el gobierno de sacar adelante una reforma de este tipo, ¿no? Lo que pasa es que una de las cosas que se ha señalado, uno de los temas que más han dificultado en general en el país para hacer una reforma y modificar, aunque sea un poquito avanzar en esta área, es el gran lobby que hacen las AFP. Entonces, llegar a este acuerdo desde ese punto de vista es un avance importante. Insisto, probablemente no es el que el gobierno quería, pero desde ese punto de vista, hacer un aumento en las pensiones, aunque sea no tan significativo, yo creo que desde ese punto de vista, y de nuevo, considerando el contexto político que hay en el Parlamento, de todas maneras es un avance. Mejor que no hacer nada. Sí, claramente, Luis, con lo que hemos sabido en las últimas horas, el Partido Republicano no está para nada contento con lo que se acordó, ¿no? De hecho, esto de tildar de acuerdistas a Chile Vamos tiene un sentido, ¿no? Que algunos lo tildan de muy negativo, ¿no? ¿Por qué nos gusta? Mira, yo creo que va más allá del 1,5% de ese 6% de cotización adicional, ¿no? Que va a ir a préstamo. El cuestionamiento va por otras líneas también, ¿no? A mí me parece que ese es uno de los puntos más cuestionables lejos, ¿sí? Porque es increíble. Hace muy poco, quiero decir, la semana anterior estábamos discutiendo a dónde iba el 6% y la discusión, si yo no recuerdo mal, se estaba moviendo en el 0,5%, ¿no es cierto?, para completar el seguro de invalidez y sobrevivencia y
subsidiar las pensiones de las mujeres que por la diferencia de la programación reciben un poco menos. De un día para otro, prácticamente, aparece que el 1,5 de los 6 va a un préstamo. ¿Y un préstamo a quién? Al Estado. Resulta que el préstamo es un contrato voluntario. Rodrigo, ¿me prestas tu vaso? No, no te lo presto, Luis. Ya, Carolina, ¿me prestas? Aquí no hay voluntariedad. Señor, ¿me presta su...? No, no quiero. Me las pasa. Ese es el préstamo. Y ahí yo veo un problema grave, porque tú parafraseaste a la ministra Jara, ¿no? Van a mejorar ahora y en el futuro. Yo creo que van a mejorar ahora y van a empeorar en el futuro. Por una razón muy sencilla, yo no soy un experto, pero hay una cuestión obvia. La pirámide demográfica de Chile se está invirtiendo. En el futuro vamos a tener más gente adulta necesitada de pensiones y menos gente joven trabajando. ¿Quién le va a devolver el préstamo? ¿Con qué se le va a devolver el préstamo a las personas que hoy día se están poniendo jóvenes cuando lleguen a cobrar su bono, ¿no?, en 20 años plazo? ¿Quién se los va a pagar? Y no hay una respuesta a esa pregunta tan evidente. Entiendo que está pendiente el informe de la Comisión Financiera, ¿no? Sí, de la Comisión de Mercado Financiero. Exactamente. Entiendo que está pendiente para dar algún juicio sobre la sustentabilidad, pero yo lo veo negro. Para ser justos, lo que tú dices es muy cierto. Falta todavía el número, ¿no? Cómo se va a sustentar ese préstamo, cómo se va a devolver ese préstamo, como así también la sostenibilidad fiscal de toda la reforma. Pero eso es lo que falta. O sea, me imagino que aquí en adelante el ministro de Hacienda va a empezar a explicar, a mostrar los números, qué es lo que está destinado para cada lado. Ahora, ya no es un 6, es un 7%. Bueno, tenemos eso, pero... Tampoco los deja conformes. No, nada. ¿No? Es que además yo quería poner una nota que tiene que ver con lo que estabas diciendo recién, ¿no es cierto? Porque ya tenemos un 4,5, tenemos el 1,5, ahora vamos viendo los detalles. Pero ¿qué detalles se van a ver si quieren matar esto antes de que termine el mes? Esto está a matacaballo. Resulta que la semana pasada el presidente del Senado, no, Juan Antonio Coloma, perdón, estaba diciendo el acuerdo... El presidente de la comisión, el acuerdo está en riesgo. A una semana tenemos un acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que de repente estamos todos de acuerdo y no han cambiado el esquema de juego al que veníamos acostumbrados en los últimos meses, ¿no es cierto? Del 6% y el 0,5%. Y de repente sube a 8,5%, sumando lo que hoy día se cotiza el 1,5% obligatorio del seguro de invalidez y sobrevivencia. ¿Qué pasó? Probablemente en la previa, no sé, probablemente en la previa, antes de que esto se discutiera, Carola, habían cosas que no estaban del todo amarradas, ¿no? En toda conversación, para tratar de llegar a un acuerdo, hay que ceder. Y me da la impresión que al menos en esa previa habían cosas que todavía no estaban amarradas del todo. Habían algunos nudos que había que desatar y todavía no estaban del todo amarradas. Una era justamente a lo mejor la separación de la industria, Carola, que era un tema que le costó, y particularmente al Frente Amplio, ¿no? Decir, bueno, nosotros, de hecho, había un proyecto de reforma para plebiscitar, lo anunciaron en paralelo para plebiscitar justamente el rol de la administradora de fondos de pensiones respecto a la cotización de las personas que tienen fondos. Y a lo mejor pasó eso y se fue decantando, estoy hablando... Sí, por supuesto, ¿no? Uno trata de explicarse. Se fue decantando, se fueron acercando posiciones, ya nos dimos cuenta que no era 6%, sino que un 7%, nos dimos cuenta que el seguro de invalidez era importante, que lo había mencionado en algún minuto Renovación Nacional, el propio presidente Rodrigo Galilea lo había puesto sobre la mesa, no estaban todos convencidos, se terminaron de convencer. A lo mejor esas cosas faltaba por amarrar, pero sí había claridad que no iba a haber separación de la industria, había claridad respecto a que había una parte que iba a ir a préstamo y otra parte a cotización individual, había claridad también que iba a haber competencia en la industria y que se iba a licitar el stock de afiliados. Todo eso se había conversado, ¿no? Sí. Yo creo que hay un tema que suele olvidarse, pero estamos a mediados de enero. Febrero el Congreso no existe. Receso, claro. Es receso. Sí. Y este es un año electoral muy importante. Y todos sabemos que mientras más nos acercamos a las elecciones, en general las opiniones de todos los partidos políticos y de todos los actores, sobre todo de aquellos que van a la reelección, y además en un año de elección presidencial, tienden a polarizarse. Sí. Entonces es muy probable que tanto el gobierno como Era el temor que tenía el gobierno. Exactamente. Es que esto se contaminara, ¿no? Si es que llegara a marzo, los primeros semanas de abril. Es que quería ir para allá. Es muy probable que uno de los factores por los cuales se haya apurado tanto la negociación y que actores de Chile Vamos tendrán sus razones también para haber cedido, etcétera, y llegar al acuerdo, es que yo creo que el cálculo que se está haciendo es que la probabilidad de que si esto llega a marzo, abril, es muy probable que no haya reforma.
Y yo creo que en este gobierno la posición que hay es que, a pesar de todo, de que no se logró lo que señalamos del seguro social, de que hay un montón de cosas que hay que analizar, que yo en eso estoy de acuerdo todavía, que faltan varias cosas por ver, yo creo que aquí el cálculo del gobierno es ahora o no tenemos reforma. Ahora, perdona, pero hay otra lectura desde la misma perspectiva, ¿no?, del año electoral. ¿Cuándo se materializan los beneficios de esta reforma? No hay claridad. En octubre. Sí. O sea, debería ser en ¿Qué pasa en octubre? Un mes antes Un de mes antes de las elecciones. elecciones. Claro. Díganme si no existen buenas razones para pensar que el apuro es para que un mes antes de las elecciones el gobierno pueda mostrar en los bolsillos de los chilenos que hay una mejora. ¿A qué costo? No importa, ellos van a estar fuera después. Y de hecho el gobierno que siga también va a estar fuera. En 5 gobiernos más vamos a tener el problema de la gente que empieza a cobrar sus bonos. ¿Y qué le van a decir? Hacemos otra reforma. ¿Ah? Hacemos otra reforma. Claro, siempre a costa del Estado. Y eso es lo que nosotros vemos mal. Aquí el diagnóstico está hiperestablecido. Y desde Republicano estamos hiper de acuerdo en que hay que mejorar las pensiones. Lo que pasa es que creemos que esto la empeora. Creemos que es una mala decisión. Pongamos el 6% de cotización a la capitalización individual sin préstamo. Eso del préstamo al Estado es absurdo desde todo punto de vista. Luis, pero está bien, puede ser semántica si tú quieres el debate, la polémica que se ha generado a propósito del 1,5. Pero al fin y al cabo, ese retorno, ¿no? Porque es un préstamo. Es un préstamo. Al menos así se ha dibujado. Claro, tú le ¿no? compras un bono al Estado que te lo devuelven en 20 años Sí. a precio de mercado. A precio de mercado. Más bajo que lo que el mercado te ofreció hoy, de todas maneras, pero en fin. Y está contemplado que se devuelva. Sí, Y esa devolución es a la cotización individual de las personas. por supuesto. Ya. Claro. Entonces, digo, No, por supuesto. Desde ese punto de vista, el diseño no admite objeción. La gran duda que uno razonablemente plantea es decir, a ver, ¿quién es tu deudor? el Estado. El Estado. Sí. Ya, ¿qué pasa si el Estado no puede o no quiere pagarte? Se acabó. Porque hoy día, si una ISAPRE o una AFP no te quiere pagar, ¿qué pasa? Vamos a la superintendencia. Pero si el Estado no te quiere pagar, si el fisco no te quiere pagar, ¿quién te defiende? Ni el Chapulín Colorado va a poder llegar a que te devuelves. El Estado no te va a devolver. Y lamentablemente tenemos experiencias cercanas, si excusar el otro lado de la cordillera. Es verdad que entre Argentina y Chile hay diferencias importantes. Pero también hay que decir que estamos recorriendo una senda que podría, para muchos, rememorar lo que fue los comienzos de Argentina. Y nada, si es mucho dinero. Es mucho dinero. Y tú ponte en el lugar, o sea, en la situación de hecho de que no hay plata. Pura y simplemente, si la plata no crece en los árboles. El crecimiento económico obviamente no augura nada muy auspicioso. Bueno, es lo que dicen algunos, que efectivamente esto tiene que ir de la mano con un crecimiento que vaya más allá del 2%, ¿no? De lo que tenemos hoy día. Luis, ¿tiene claro el Partido Republicano el costo que podría pagar si efectivamente no se suma a este acuerdo que, con el correr del tiempo, vayan afinándose algunos detalles y, por sobre todo, se genera un gran acuerdo donde solamente el Partido Republicano quede fuera? Yo no veo ahí un riesgo. ¿No? Obviamente que son costos en el corto plazo. Pero yo tengo dos ejemplos. Uno, la posición del Partido Republicano frente a los retiros del 10%. Votamos en contra siempre. Pagamos un costo en la campaña 2021, ahí con Carolina, ¿no es cierto?, que nos tocó compartir. A ella no le tocó pagar este costo probablemente, a mí sí me tocó, ¿no?, que estábamos contra el 10%. Sí. El acuerdo de paz de noviembre del 2019, tampoco estuvimos presentes los republicanos. Y mira cómo nos fue el 7 de mayo. Hoy día somos un partido que está constituido con sus vaivenes, pero la coherencia se paga bien, se premia, la gente la premia. Porque por último, si no compartes tus ideas, por lo menos sabes lo que piensas. Y nosotros en este punto hemos sido súper majaderos. La cotización es del trabajador, 100%. Y en este caso aumentamos 6%, el 6% para su cuenta, señor. Este 1,5 del préstamo, perdónenme, señores, que ustedes están en la casa, ¿quién le quiere prestar plata al Estado? Sí. En serio. Quiero hacerte otra pregunta después, pero antes, Carolina, ¿crees que se va a modificar lo de las mujeres? La condición es que coticen por 13 años, sí, ¿no? Pero así como está, son ¿cuántas? 400.000 mujeres que no tendrían el beneficio de la garantía. Sí, yo espero que se modifique. Yo antes solo quiero señalar de que Luis está siendo muy optimista. Porque, ¿En qué parte del discurso me gustaría saber? En los costos que se pueden pagar, porque solo no me voy a ir voy a responder la pregunta de las mujeres, pero solo yo creo que es un riesgo muy grande y creo que por eso también Chile Vamos está dando un paso. Hoy día en la derecha, que, o sea, en el oficialismo hoy día no tiene candidatura presidencial,
corriendo, me refiero más allá de todos los nombres que hay en la encuesta. Sí. Hoy día la derecha tiene un problema. O sea, Tiene varios... no tiene gente proclamada ese. Claro, no tiene gente proclamada. Tiene varios candidatos. Entonces, bueno, Kass, Kaiser, está Matei. Entonces Pues Antonio está proclamado y así. Sí, claro. Por eso. Sí. Lo que yo creo es que hay un riesgo bien importante. Creo que también tiene sus razones Chile Vamos de acceder a este acuerdo, más allá de que podemos estar de acuerdo o no en los problemas que pueden haber en el futuro respecto a las pensiones, si van a aumentar o no. Por eso lo dije de una manera coloquial, se hará otra reforma después. Esta no tiene por qué ser la última reforma. Es un año electoral importante. Y más allá de la retórica, de los discursos que uno puede ocupar, si efectivamente la gente ve un aumento que van a seguir siendo pensiones muy bajas. O sea, yo creo que esto es una celebración bastante extraña. O sea, hay gente que va a seguir recibiendo 100.000 pesos, 200.000, la PGU se sube a 250.000, si es que no me equivoco. Estamos hablando de que, claro, para la gente que vive con 50.000, obvio que un 50% más de aumento es significativo. Pero seguimos hablando de pensiones muy bajas. Sin embargo, hay gente que va a ver eso. Y en una campaña, yo creo que es el riesgo que corre, el republicano va a tener una discusión interna de la derecha muy importante, con candidaturas como Matei, cuyos parlamentarios estuvieron dispuestos a hacer la reforma, y en el caso republicano con los candidatos que hay o con otros que no fueron parte del acuerdo. Es muy difícil explicarle eso a la ciudadanía cuando hay un efecto concreto. Y respecto a las mujeres, efectivamente hay un dato que a mí me parece muy importante. Con los 20 años de cotización, que en el caso de los hombres, se cubre un 70% de los hombres que cotizan. En el caso de las mujeres, para poder alcanzar el 70% o el 68%, si no me equivoco, que dijo la ministra, los años tendrían que bajarse a 8. Sí. Entonces, ya las senadoras tengo entendido que están haciendo una modificación respecto a eso, porque efectivamente se sigue castigando a las mujeres por diversas razones, la informalidad, las lagunas que han tenido las cotizaciones, efectivamente por tener, todos sabemos que tienen, históricamente han tenido las labores de cuidado de niños, niñas, de sus padres, etcétera. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas pendientes que espero que en el debate el parlamentario se mejoren, tiene que ver con el tema de... Fíjate que es importante esto, quiero que después le responda respecto al optimismo que cuestionaba la Carolina. Pero antes de eso, Luis, es importante porque el proyecto original, acuérdense que pasó por la Cámara y después llegó al Senado, sí, hablaba de 15 años de cotización para las mujeres y en este caso los partidos del oficialismo estaban pidiendo 5. Se sube a 8 y se consigue bajarlo a 13 años, pero con 13 años quedan 400.000 mujeres fuera de esta garantía y estamos hablando de mujeres además de estatus socioeconómico medios bajos, sí, que va a ser imposible que puedan tener una buena pensión. Sí. Yo veo con mucha preocupación y desde este mismo, pensando en este mismo grupo, el problema de la informalidad laboral que puede generar esta reforma. Ya lo han advertido, ¿no es cierto?, organizaciones importantes que agrupan empresarios, pequeños y medianos empresarios. Esto es gradual en 9 años, pero 9 años puede significar un periodo muy corto de acomodo para empresas que hoy día están ajustadas y que tienen que sumarle un porcentaje importante, 6 puntos, ¿no es cierto?, a la cotización. En realidad 7,5, ¿no? Sí. 7,5, sí. No, 6,5. 6,5 puntos a la cotización obligatoria, ¿no? Ahí va a haber un problema, por lo menos los que saben de esto están advirtiendo de un problema, y sabemos que la informalidad en las mujeres pega mucho más fuerte que en los hombres. Por lo tanto, también desde este punto de vista, por lo menos cabe poner una grave interrogante sobre si esto va a beneficiar a las mujeres, admitiendo o dejando entre paréntesis, ¿no es cierto?, el problema que tú señalabas. Y respecto al Partido Republicano, yo no veo un problema porque nosotros estamos aquí para hacer un trabajo a largo plazo. A largo plazo. Nosotros no estamos pensando en la próxima elección. La próxima elección es un hito en el camino que tiene un objetivo que trasciende, ¿no? Y nosotros queremos poderle responder a Chile en 20 años más que cuando se hizo esta reforma estuvimos en contra y que ahora que la gente está padeciendo las consecuencias, entiende por qué estuvimos en contra y nos van a creer. Quiero invitarlos a que hagamos una pequeña pausa. Vamos a seguir hablando de pensiones, vamos a hablar también de, lo mencionaba la Carolina, algunos nombres que están proclamados para la candidatura presidencial, algunos que meten más ruidos que otros. Estamos de regreso en Estado Nacional Prime. Yo decía antes de la pausa íbamos a hablar del sistema carcelario en nuestro país, porque hoy en la mañana el presidente de la República, Gabriel Boric, en compañía del ministro de Justicia, estuvieron en la región del Maule,
en la ciudad de Talca, inaugurando o dando el puntapié inicial a la 9ª unidad concesionada al sistema penitenciario de nuestro país, que justamente busca hacer de alguna manera respuesta a esa situación carcelaria de hacinamiento que tenemos hoy por hoy en los diferentes recintos penitenciarios de nuestro país. Dicen que se va a transformar en la cárcel tecnológica más importante, más moderna de nuestro país. Bueno, detalles de eso queremos conversar justamente con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, a quien saludo a la distancia. Entiendo, ya está en la región del Biobío, se trasladó del Maule al Biobío. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, gracias por recibir a Estado Nacional Prime. No, muy buenas noches a ustedes y muchas gracias por invitarnos a conversar de esta importante noticia que, tal como tú decías, tenemos para el país respecto a la inauguración de esta nueva cárcel, el complejo penitenciario de Talca, en la región del Maule, que incorpora 2.320 plazas a nuestro sistema penitenciario y una muy buena noticia para nuestro país. Por el número de plazas, ministro, por las características además de este recinto, me imagino que uno podría tildarlo de un puntapié inicial en tratar de buscar o de mitigar, ¿no?, el hacinamiento carcelario que tenemos hoy en el país. Efectivamente es un paso muy importante. Sin embargo, nosotros tenemos un plan maestro de infraestructura penitenciaria que ya se encuentra en desarrollo, que comenzamos en el año 2022. Durante este tiempo ya hemos incorporado más de 2.000 plazas a nuestro sistema penitenciario, y con la habilitación ahora de esta cárcel, la Laguna en Talca, como se le denomina, o el nuevo complejo penitenciario de Talca, nos va a permitir incorporar 2.320 plazas más. Nuestro plan de infraestructura penitenciaria, que se encuentra, como le decía, ya en operación, y otra parte que se encuentra en desarrollo, incorpora en total 14.000, prácticamente 15.000 nuevas plazas a nuestro sistema penitenciario. Es un plan de infraestructura gigantesco que implica una gran inversión pública. Estamos hablando de 1.200.000 millones de pesos, que podríamos decir la inversión en infraestructura penitenciaria más grande que se ha hecho en la historia de nuestro país, pero que además también tiene otros proyectos en estudio, ¿ya? Y los proyectos que se encuentran en estudio implican 14.000 plazas más. En total, el plan maestro de infraestructura penitenciaria que nosotros le hemos presentado a nuestro país, del cual en parte el presidente de la República dio cuenta en su cuenta pública el año pasado y lo señaló el día de hoy cuando inauguramos la Laguna, es de 28.000 plazas para nuestro sistema penitenciario. Con eso esperamos resolver el problema que tenemos actualmente de sobrepoblación y esperamos entregarle a nuestro país un sistema penitenciario en el cual el Estado mantenga su control, pero por sobre todo nos permita tener un sistema penitenciario sustentable con el objeto de que las personas puedan reinsertarse socialmente. Déjeme conocer un poquito más de lo que se inauguró esta mañana en el Maule, ministro. Entiendo que, y lo decía yo al inicio en la introducción, que va a ser un recinto muy moderno, ¿no?, muy tecnológico, pero que además tiene una particularidad especial, porque va a permitir, entre otras características que tiene esto, separar la calidad, ¿no?, de las personas que están detenidas en ese recinto carcelario. Esa es una de las cosas positivas que tiene, y si me podía dar más detalles de por qué podríamos decir que va a ser un recinto quizá el más moderno del país. Es el más moderno del país por todo su sistema de tecnovigilancia. Incorpora medidas, por ejemplo, como tiene un sistema antidrones, tiene, por cierto, también inhibición de telefonía celular, tiene solo el complejo penitenciario 1.500 cámaras de control cerrado de televisión que se encuentran conectadas a un control de mando. Para que ustedes hagan una orden de magnitud, es prácticamente el 30% de las cámaras que tenemos en todos nuestros sistemas, en todos nuestros establecimientos penitenciarios. Más, nosotros tenemos 80 establecimientos penitenciarios a lo largo del país. Solo la Laguna tiene el 30% aproximadamente de las cámaras en un establecimiento penitenciario. Tiene además sensores de movimiento, sensores infrarrojos, muro antiescalamiento, es decir, una cárcel que lo que busca es que las personas que están privadas de libertad en ese establecimiento cumplan efectivamente su condena ahí. Tiene también módulos que permiten segregar adecuadamente, tiene módulos de máxima seguridad, módulos de alta seguridad, tiene visitas diferenciadas y además es un complejo penitenciario que en su interior tiene una escuela y tiene módulos de trabajo, que también son muy importantes. Tiene talleres, una parte muy importante de este establecimiento penitenciario está destinado precisamente para trabajos en materia de reinserción social. Entonces,
En ese sentido, nosotros le hemos denominado un establecimiento modelo. Y es modelo porque es un tipo de cárcel que es el que nosotros queremos ir implementando en las nuevas construcciones que vamos a tener hacia adelante. Por ejemplo, en la cárcel que estamos desarrollando en Calama o la cárcel que estamos desarrollando en Copiapó. Ahora, ¿esto se va a ir inaugurando por partes o se va a esperar que se termine todo, ministro? No, la obra está terminada. ¿Ya? Lo que ocurre es que para una adecuada implementación se va poblando gradualmente, ¿ya? Porque como es una obra tan grande, nosotros se tiene que ir probando desde la presión de agua, el sistema eléctrico, cómo funciona la tecnovigilancia, entonces se va poblando gradualmente. Entonces, por ejemplo, dentro del mes de enero van a ingresar 400 personas aproximadamente, y así tiene un proceso de población de gradualidad que implica que en 450 días se va a poblar completamente. Le voy a confesar que me metí a navegar un poco para conocer más detalles del recinto que inauguraron esta mañana con el presidente Boric, ministro, y me encontré con una crítica que hacía la senadora Jimena Rincón, que es la presidenta de Demócratas, que además es senadora por el Maule, que daba cuenta de que los vecinos de este recinto no cuentan con agua potable ni tampoco con alcantarillado. Y hacía una crítica de decir, bueno, o hacía un paralelo que, mire, esa gente que vive al lado, que no está privada de libertad porque cometió algún delito, no tiene las características, digo, mínimas para vivir como agua potable y alcantarillado. Y los otros que cometieron un delito, que están privados de libertad, viven en una situación mucho mejor. ¿Qué tan cerca de la realidad es esa crítica que hace la senadora? ¿Usted la conoce, la realidad de esa población que está cerca del recinto? Sí, ella se refiere en particular a una localidad que se le denomina aldea campesina. En toda esa localidad, incluso donde está el establecimiento penitenciario, no hay alcantarillado, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que este establecimiento penitenciario es un establecimiento penitenciario sustentable. Tiene una planta de tratamiento de agua, tiene de hecho energía, utiliza la energía renovable de la luz solar, y además también está conectado con pozos, ¿ya? Entonces es, por así decirlo, autosustentable este establecimiento penitenciario. Distintas administraciones ofrecieron medidas de mitigación que nosotros estamos trabajando en una mesa con la comunidad para que precisamente pueda cumplirse con ciertas cuestiones que se le habían prometido a los ciudadanos que se encuentran aledaños al establecimiento penitenciario. De hecho, el día de hoy el presidente de la República se reunió con los dirigentes de Aldea Campesina, tuvo una reunión, recibió las peticiones que ellos tienen. El delegado de la región del Maule quedó a cargo precisamente de ir cumpliendo con estas peticiones. Muchas de ellas ya se encontraban en desarrollo. Por ejemplo, o sea, es una situación temporal que va a tener solución para esa gente. Tal cual. De hecho, nosotros, en el marco de la concesión, solicitamos la pavimentación del camino, pero también la pavimentación de los caminos aledaños, cosa de que eso también sea en beneficio de la comunidad. Entonces, eso es algo que efectivamente se está trabajando con la comunidad. Los dirigentes del día de hoy participaron además de la ceremonia, estaban bastante conformes con todas las medidas que se están tomando, así que, por cierto, eso es algo que está en vías de solución. Ministro, terminamos el año 2024 con una cifra inquietante, ¿no? Con preocupación respecto a algunas muertes de algunos reos en recintos carcelarios de nuestro país. Partimos este 2025, estamos a 16 de enero, y ya sabemos de dos casos, uno en Valdivia esta semana y otro también en Curicó. ¿Cómo se está trabajando esa parte? ¿Qué se está haciendo para evitar este tipo de situaciones? Bueno, lo primero es que lamentablemente no hay sistema penitenciario del mundo que esté exento a la ocurrencia de hechos violentos que lamentablemente derivan en la muerte de personas al interior del sistema penitenciario. Lo que nosotros tenemos que tratar es de reducir al máximo la violencia en el entorno penitenciario. Usted comprenderá que en situación de encierro y además porque son las personas que se encuentran privadas de libertad, son personas que han cometido delitos, muchas veces delitos violentos, que han usado la violencia muchas veces para relacionarse en la manera y en la manera con la cual ellos han desarrollado su vida, ¿ya? Por lo mismo, en los establecimientos penitenciarios en general ocurren este tipo de situaciones. Es muy importante que la ciudadanía sepa que nuestro país,
ha ido disminuyendo, a pesar de lo que yo señalo, ha ido disminuyendo la ocurrencia de estos hechos. ¿Ya? Usted me va a decir, bueno, el año pasado tuvimos más muertes que el año antepasado y que el 2022. Efectivamente. Sin embargo, tenemos más personas privadas de libertad. ¿Ya? Entonces, si usted compara en tasa, nosotros hemos mantenido, incluso el año pasado disminuyó porcentualmente la tasa. Nuestra tasa es bastante pequeña. ¿Ya? Si usted ve las cifras desde hace 10 años, nosotros teníamos el 1% o cercano al 1%. Hoy tenemos el 0,6% en relación a la cantidad de personas privadas de libertad. Ese es el número de muertes que ocurren en nuestro establecimiento penitenciario. De hecho, por ejemplo, en el 2018 tuvimos 61 muertes, ¿ya? Versus las 40 y tantas que tuvimos el año pasado. ¿Ya? Sin embargo, en el 2018 teníamos 38.000 personas privadas de libertad y fracción. El año pasado tuvimos, o llegamos a tener 59.000 personas privadas de libertad y fracción. Por eso la tasa es menor, a pesar de que las cifras son más o menos parecidas. Si usted lo lleva al flujo de personas, es decir, la cantidad de personas que pasan por el sistema penitenciario durante un año, que es más de 150.000 personas, las 40 y tantas muertes implican el 0,0 y algo por ciento. Lo que obviamente también es una cifra baja. Por cierto, nosotros estamos trabajando para que eso se disminuya lo más posible. Es decir, ojalá tengamos la menos cantidad de muertes violentas por riña u otras cosas relacionadas con aquella al interior de los establecimientos penitenciarios, y por lo mismo es tan importante no tener sobrepoblación. Porque cuando hay sobrepoblación, aumenta la violencia al interior de los establecimientos penitenciarios. Ministro, déjeme aprovechar esta conversación para cambiarlo de tema primero que todo y para llevarlo a algo que también fue polémico tema esta semana, que tiene que ver con el recorte presupuestario del Ministerio Público, ¿no? ¿Cómo se va a subsanar ese presupuesto, ese recorte que se le hizo al Ministerio Público? ¿Hay caminos de solución, insisto, ante el reclamo que han hecho los fiscales? Bueno, primero que todo, el gobierno está cumpliendo con la ley. La ley de presupuestos mandató una reducción del presupuesto de 544.000 millones de pesos. Eso es una gran cantidad de recursos. Y la única excepción que realizó la ley de presupuesto fue para las instituciones vinculadas con la persecución penal, en particular Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile. No hizo otras exclusiones. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es cumplir con algo que, por cierto, nosotros no era nuestra intención. Fue parte de los acuerdos que originó y que permitió que se aprobara la ley de presupuestos. Si usted revisa el proyecto de ley de presupuestos que envió el Ejecutivo, no tenía, por cierto, estas disminuciones presupuestarias. ¿Ya? Sin embargo, fue parte de lo que se tuvo que acordar en el marco de la discusión de ley de presupuestos. Nosotros no quisiéramos realizar recortes presupuestarios en ningún área. ¿Y por lo mismo no les sorprendió que algunos parlamentarios desconocieran o no supieran de esto, ministro? Mire, nosotros, más que si nos sorprendió o no, lo que nosotros estamos preocupados de ver cómo estos recortes puedan tener el menor impacto posible. Entonces, por ejemplo, yo tuve durante la semana una reunión con el presidente de la Corte Suprema, yo me llevo su preocupación, la preocupación del Pleno de la Corte Suprema. Tuvimos conversaciones telefónicas con el Fiscal Nacional, vamos a tener una reunión con el Fiscal Nacional y vamos a ver la forma en que esto se puede reducir el impacto para resolver los problemas que ellos han señalado que les genera precisamente este tipo de recortes en distintos ámbitos de su trabajo cotidiano. Entonces, lo que nosotros queremos es que esto tenga el menor impacto posible. Hay distintas posibilidades presupuestarias para resolver este inconveniente que se genera, además, por la aplicación de la ley de presupuesto. Ahora, usted dice, ministro, vamos a tratar de que tenga esto el menor impacto posible, ¿no? Lo que ha dicho el fiscal nacional, y han dicho otros fiscales también, es que esto puede tener un efecto en el trabajo, en la lucha contra el crimen organizado. ¿Usted descarta que eso pueda ocurrir o se va a tratar de que el impacto sea lo menos grande posible? O sea, nosotros no queremos que esta situación impacte en ninguna investigación vinculada con el crimen organizado. No queremos que
se vea el combate que estamos desarrollando de manera muy decidida a los distintos órganos del Estado, ya sea el gobierno a través de sus potestades, ya sea el Ministerio Público a través de sus competencias constitucionales. No queremos que este combate que estamos haciendo de manera muy decidida se afecte. Lo que tenemos que ver para eso es cómo este recorte lo podemos amortiguar y eventualmente qué medidas podemos tomar durante los meses que vienen para evitar que se generen este tipo de impactos. Ya, o sea, digo entonces, ministro, escuchándolo a usted, que le parece válido, y no solamente válido, me imagino también atingente el reclamo que ha hecho en esto el fiscal nacional Ángel Valencia. A nosotros nos parece completamente, podríamos decir, obvio que una institución que tiene un presupuesto al cual se le recorta una parte de ese presupuesto, señale que eso va a tener impacto en su funcionamiento. A nosotros nos parece eso que es bastante razonable. Lo que nosotros les hemos planteado es que, primero que todo, vamos a trabajar con ellos para ver la forma en que podemos resolver que ese recorte presupuestario se pueda amortiguar, ver las posibilidades que hay de que eventualmente durante el transcurso del año podamos ver otras iniciativas que nos permitan reasignar recursos, etcétera, dependiendo de, por cierto, cómo se encuentran las arcas fiscales. Para eso vamos a trabajar en conjunto con el Ministerio de Hacienda, con el objeto de que este recorte no tenga un impacto significativo en el funcionamiento de las instituciones tan relevantes de nuestra República como es el Poder Judicial o el Ministerio. La última a propósito de esto, ¿es camino, por ejemplo, para subsanar, comillas, de alguna manera, ministro, el fortalecimiento de la Fiscalía Subterritorial? Que es un proyecto de ley que está en el Congreso que debiera aprobarse, ¿no? Bueno, nosotros lo planteamos cuando ocurrió esto, nosotros, y yo en particular lo dije, hay dos proyectos que a nosotros nos parece que tienen que aprobarse lo más pronto posible. Estamos trabajando para eso en el Senado, en ambas corporaciones, que es uno el que crea la Fiscalía Supraterritorial, y ya se hizo la reforma de la Constitución y ahora estamos discutiendo la ley orgánica y las modificaciones legales para que pueda funcionar la Fiscalía Supraterritorial, y el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público. Ambos se encuentran en segundo trámite constitucional. Hemos visto muy buena voluntad de parte del Congreso para poder sacar rápido estos proyectos y esperamos que esos proyectos se puedan concretar, porque además esos proyectos implican inyección de recursos frescos a la Fiscalía Nacional. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, conversando esta noche con Estado Nacional Prime. Ministro, muchas gracias por su tiempo. Buena estadía ahí en el sur del país. No, muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Bueno, seguimos acá en Estado Nacional Prime. Volvemos a la conversación con nuestro panel, con Luis Silva, con Carolina Garrido. Bueno, escucharon al ministro. Es curioso, porque esto se resolvió en una comisión mixta, la Comisión Mixta de Presupuesto, donde se acordó el recorte no solamente para el Ministerio Público, ¿no?, sino también para la Corte Suprema y otras instituciones. Y yo le preguntaba al ministro, me llama la atención que algunos desconozcan esto, que dieron el voto, si esto es mixto, habían senadores y diputados. Lo que sí entiendo que acá hubo una presión de parte de la centro-derecha para que se sacara esto adelante y que estaba contemplado el recorte. Algo así de eso, ¿no? Tú me tienes que perdonar, Rodrigo, con vergüenza voy a reconocer que no hice la tarea. ¿Ya? Y estuve haciendo otra cosa en el entretiempo, no escuché al ministro. No, pero sabías que efectivamente esto era parte de una comisión mixta y que se había aprobado este recorte en esa comisión mixta del presupuesto. Sí, o sea, a mí lo que me llama la atención, independiente a, bueno, para que la gente sepa, en toda discusión presupuestaria, al final se hace un acuerdo que es formal, está escrito entre el gobierno y el Congreso. Y aquí la oposición lo que le pidió al gobierno, usted tiene que recortar, si no me equivoco, alrededor de 500 mil millones de pesos, 544, algo así. Y se detalló en el acuerdo aquellas instituciones o aquellos servicios en los cuales no se le podía recortar. Servicios de salud, algunos de educación, las policías, relacionado obviamente con el tema de seguridad, que es muy sensible, y el Ministerio Público, y así como otras, no estaban en el acuerdo. Entonces, a mí me llama profundamente la atención de que hoy día se centre la responsabilidad solo en el gobierno y no en los parlamentarios, en el Poder Legislativo que firmó ese acuerdo, y a todo el mundo se le olvidó de que el Ministerio Público no estaba en el listado. Muchos decían, bueno, ¿pero cómo? ¿Y ese recorte de dónde salió? Me siento engañado. Y fue una comisión mixta. Bueno, en fin. ¿Avancemos los temas?
Vamos, sí, nos quedan algunos interesantes, ¿o no? ¿Proclamaciones tenemos con este ¿Cuántas vamos en la inicio de derecha? año? No, a ver, tenemos Renovación Nacional, lo hizo la semana pasada Sí. con Evel Matei, este fin de semana lo hace la Unión Demócrata Independiente. Sí. 25 de enero, entiendo, la decisión interna en Evópoli, y después viene el otro proceso donde también se van a poner detrás de la exalcaldesa de Providencia. Y nosotros lo hicimos el 6. Lo hicieron el 6 con José Antonio Kass. Johannes Kaiser está como Posicionándose. posicionándose, está como la espuma, dicen algunos. Sí, pues vamos a ver hasta dónde Lado llega. Mirosevic por este sector. Claro. Y ahí nos vamos quedando, Y ahí ¿no? estamos. Sí. Sí, pues hoy día leí en las noticias que los alcaldes del Frente Amplio le Le habían están pedido a pidiendo Tomás Bodanovich que claro. fuera el abanderado. Sí. ¿Cómo No que- sé cómo reaccionó él, no sé si esto fue una, entre comillas, una encerrona entre sus colegas. Yo creo que más que una encerrona y algo de eso lo había dicho también la propia presidenta del Frente Amplio el fin de semana anterior, que había algo de inquietud que se estuviese adelantando la derecha o la centro derecha en esto de proclamar candidatos, ¿no? O sea, de todas maneras, hay un momento que yo creo que nos estamos acercando a ese momento en que es un problema en que una coalición política, en este caso el oficialismo, no tenga una candidatura. Por bastante tiempo se pensaba que voy a ser la presidenta Bachelet, ella siempre ha sostenido que no, pero siempre ha estado ahí pululando en la encuesta. Por mucho tiempo también se creía que podía ser la actual ministra del Interior y Seguridad Pública, la ministra Carolina Toá. Al parecer eso está tambaleando, probablemente hay una evaluación probablemente de que el caso Monsalve le afectó directamente, que tal vez no se ha podido recuperar. Yo me imagino que hay ahí un tema con eso porque ya empezó esta discusión y surge este tema del nombre de Lagos Weber, por lo menos no sé qué tan serio es en el PPD, pero sí por lo menos los medios de comunicación lo hemos visto. Y claro, para un partido como el Frente Amplio, que hoy día es el partido del presidente de la República, es muy difícil políticamente no tener un abanderado, independiente de que ese abanderado tenga posibilidades o no, tener a una figura, todo partido político me refiero, pero el Frente Amplio hoy día tiene una responsabilidad mayor porque es el partido del presidente, pero no tener una figura presidencial compitiendo en las primarias siempre deja a los partidos en una desventaja programática, en una desventaja de discusión política. Entonces yo creo que los partidos en general, en las distintas coaliciones, van a hacer un esfuerzo por tener una candidatura y para ser parte, por cierto, de ese debate. Por eso también es muy importante, desde mi punto de vista, la candidatura de Vlado Mirosevic. Ese es el objetivo principalmente. No, obviamente no estoy desmereciendo su candidatura, pero el tema de que un partido tenga una figura y esté en el debate, en la discusión política, es muy importante para las presidencias. Ahora, ¿qué te dice lo que decía Luis? ¿Qué te dice que sean los alcaldes del Frente Amplio que le pidan a Bodanovich, el alcalde de Maipú, que sea el candidato cuando ha dicho en reiteradas ocasiones que no está dispuesto, que no es el momento, que no es candidato presidencial? A ver, lo que pasa es que, claro, cuando uno analiza los nombres, no hay muchos nombres. Y hoy día, efectivamente... ¿Tiene que ver con eso, con la escasez de nombres? Yo creo que sí, Sí. yo creo que sí. Y el nombre de Tomás Bodanovich, el caso del Frente es muy importante, porque si bien no tienen un número importante de alcaldes, los pocos que tienen, que yo me atrevería a decir que son menos de 10, son figuras emblemáticas. O sea, hoy día nadie habla de 20, 30 alcaldes que puede tener una coalición, porque son de comunas pequeñitas. Hoy día el Frente Amplio tiene pocos alcaldes, pero son alcaldes muy bien posicionados. Tenemos al de Maipú, que es una de las comunas más grandes del país, Valdivia, Valparaíso, Viña del Mar, ahora con Peñalolén, se me quedan, supongo que algunos en el tintero. Entonces, yo creo que el Frente Amplio está en una posición bien difícil, pero que tiene una figura muy importante. Yo no creo que este sea el momento de Tomás Bodanovich. Creo que es una persona que tiene mucho camino por recorrer, creo que es un gran gestor, un gran alcalde. Yo creo que él podría prepararse para otra elección, pero sin lugar a dudas, creo que es uno de los mejores nombres, los mejores liderazgos que tiene el Frente Amplio hoy día. En su minuto dijeron no era el momento para el diputado Boric. Sí. Y nos encontramos con eso, ¿no? Bueno, hoy día el oficialismo tiene la dificultad, por decirlo así, de encontrar candidatos o para una elección que en principio es muy, muy difícil ganar. Obviamente que los candidatos escasean cuando tu destino no es ganar. No digo que eso es lo que vaya a ocurrir, porque obviamente no tengo la bola de cristal, pero uno mira la encuesta y de las primeras 4 mayorías, 3 son de derecha, la izquierda no suma, ¿no es cierto?, para pasar a segunda vuelta prácticamente. Todavía hay un no sabe, no responde potente, pueden aparecer figuras debajo de la alfombra en un lado u otro, así que hay mucho por decir, pero hay que reconocer que la dificultad del oficialismo, la escasez de nombres, también se explica porque, vamos a decirlo así, la invitación no es especialmente atractiva.
¿Te sorprendió que apareciera Johannes Kaiser por sobre José Antonio Kast en la academia? Para serte franco, sí. ¿Sí? Me sorprendió. ¿Por qué? Porque yo pensé que se venía manteniendo en un 4, un 5, y de repente pasa un 10, ¿no? Sin que yo pueda asociar ningún evento que explique esa alza tan repentina. Hay algunos que trabajan en silencio, dicen. Bueno, ha pasado mucho. O sea, ¿cuántas personas, mirando al mundo, han ganado sin que lo viera venir nadie? O sea, a Trump lo pronosticaban una elección difícil, no fue difícil. A Milei, 30%, nadie decía este loco va a ganar, ganó. Y así yo creo que si empezamos a mirar nos podemos encontrar con varios ejemplos de personas que estaban subterráneamente trabajando, ¿no es cierto? Hoy día los canales son otros. Son otros. Yo quiero hacer hay algo que mencionó Luis con lo que yo no estoy de acuerdo. El tema del posicionamiento en la encuesta, obviamente estoy de acuerdo uno ve los porcentajes, pero hay una diferencia muy importante, que la derecha hoy día, como hemos mencionado, tiene figuras que están formalmente, digo formalmente porque han sido proclamados por los partidos, etcétera, formalmente corriendo la carrera presidencial. Por lo tanto, están posicionados, están haciendo una labor, están haciendo campaña presidencial. En el oficialismo no. Entonces, hay una carrera que obviamente se está adelantando y es muy distinto cuando una persona con una figura política está haciendo campaña a cuando tú no estás haciendo campaña. Para poner el ejemplo, la ministra del Interior no está haciendo campaña. No, está trabajando. Está trabajando, sí. Está siendo ministra. Por lo tanto, en el momento en que se Bogdanovich, posiciona... si es que llega, va a estar trabajando como alcalde. Exacto. Tomás Bogdanovich, independiente a que uno lo está viendo como alcalde, pero también lo está viendo participar en temas más nacionales. Eso te iba a decir, porque no necesariamente es una desventaja estar viviendo el cargo. Otros lo ven como una Exactamente, ventaja, ¿no? Que se mantiene activo, exactamente, que está cerca de la gente. Así es, la es un desventaja. riesgo. Sí, por supuesto. También es un riesgo. Ahora yo añadiría dos. Disculpa, Luis, pero también es un riesgo a quien, como Evelyn Matei, no está Por en supuesto. campaña, Es que eso es lo que... pero le apuntan con el dedo porque es la representante del sector. Claro. No, por supuesto. O sea, los dos lados tienen sus ventajas y sus desventajas, pero hay dos elementos que también refuerzan el punto de Carolina. Uno, el anuncio en el que por lo menos el presidente de la ADC ha insistido bastante de ir con un candidato propio de la centroizquierda, separado del Partido Comunista del Frente Amplio. Él ha insistido en eso. Sí. Es decir, dos candidaturas diferentes cuando hay escasez de candidatos. Ahora, mete también en ese saco lo que tiene que ver con la elección parlamentaria. O sea, dice, si vamos a ir a una lista, vamos separados. Por supuesto, sí. Y lo segundo es en la primaria, porque ya el hecho de tener a un candidato proclamado, ¿cierto?, significa que tiene una atención distinta. Ya están invitando a un precandidato presidencial, ¿no? Pero después vienen las primarias, y las primarias significa tiempo en la televisión, por la franja, significa posibilidad de recaudar fondos para hacer campaña, significa gente que va a votar, significa un triunfo para alguien. Me huele que está justificando saltarse la primaria. Lo que quiero decir es que en el caso del oficialismo creo que la ausencia de candidatos se agudiza, o digamos el drama de no tener candidatos se agudiza frente al hecho de que si la derecha llega con candidatos que le permiten hacer una primaria, va a ocupar un espacio que obviamente que para el oficialismo tiene que ser, ¿cómo abordamos esto? ¿Cómo enfrentamos la posibilidad de que la derecha en abril esté definiendo sus primarias y tenga tiempo en la televisión, y tenga fondo, y tenga bandera, y tenga triunfos que mostrar, y nosotros? Pero en fin, no es mi problema. No, el problema es de otros sectores. Carolina, sí, decía Luis, porque aquí entra taller también lo que tiene que ver con la elección parlamentaria de noviembre, ¿no? Se renueva completamente la Cámara y la mitad del Senado. ¿Te da la impresión de que el socialismo democrático va a ir por un camino y el Partido Comunista con el Frente Amplio por otro? El Frente Amplio con el Partido Comunista con una candidatura. Una candidatura, claro, una lista, y el socialismo democrático tal vez más democracia cristiana por otro. Yo no estoy segura. Yo creo que podría darse un ejercicio parecido al que se dio en las elecciones anteriores, que yo nunca había visto tantas coaliciones, pero lo que demostró, o sea, tantos pactos electorales, mejor dicho, pero lo que demostraron todas las elecciones es que los partidos fueron capaces de ver en cuáles elecciones tenían que ir todos juntos, porque el sistema electoral así, sobre todo las elecciones uninominales, si tú te divides, pierdes, que es un poco lo que va a pasar en la elección presidencial cuando uno lleva muchos candidatos. En el caso de los parlamentarios, yo no desecharía todavía la posibilidad de que haya un listado, una lista ¿única? Una lista parlamentaria. Yo no lo descartaría. Yeah. Yo no lo descartaría. Carolina, Luis, me quedan un par de minutos y quiero tocar un tema que
que pensábamos, o al menos pensaban algunos, que se iba a acabar o terminar con la salida de la ministra de Bienes Nacionales, ¿no? No, yo nunca he pensado eso. Nunca he pensado que se fuera a acabar con eso. Bueno, el Partido Republicano no lo pensaba, pero había otros que decían, sí, al menos el costo político estaba radicado, decían algunos, hasta ahí, hasta la ministra de Bienes Nacionales, ¿no? Bueno, requerimiento al Tribunal Constitucional presentó el Partido Republicano, lo hizo hoy día también Chile Vamos, en principio era solamente la UDI, pero al final van como Chile Vamos también requerir al TC que se pronuncie respecto a la situación que tiene que ver con la firma donde está la rúbrica de la senadora Isabel Allende. Porque está otro por carril separado con la ministra. Lo de la ministra Maya Fernández y por otro carril también la comisión investigadora de la... Bueno, y por otro carril podríamos añadir la querella penal contra el presidente de la República. Que también está... Tenemos 4, pero yo veo las dos variables más importantes aquí... Perdona, te interrumpí. No, dale. Las dos variables más importantes para mí son el requerimiento ante el TC para que cese en su cargo la senadora Allende y la eventual acusación constitucional contra la ministra Maya Fernández también para que deje su cargo. ¿Por qué? Porque se infringió la Constitución. Esto es muy sencillo. La letra de la Constitución no deja margen. Y aquí no se trata de interpretar o de cuál era la intención con la que se hizo, si acaso hubo daño al fisco, si acaso hubo una ventaja patrimonial. Todas esas son consideraciones que en la Constitución no están. Aquí lo único que se dice es que un ministro de Estado no puede celebrar o caucionar contratos con el Estado, que un senador, una senadora en este caso, no puede caucionar o celebrar contratos con el Estado. ¿Y qué hicieron? Celebraron un contrato. El gran dilema que enfrentamos como república es qué vamos a hacer con la Constitución. Ese es el gran problema. ¿Qué vamos a hacer con la Constitución? Porque la letra es clarísima y aquí el Tribunal Constitucional tiene enfrente una prueba de fuego a su lealtad al texto de la Constitución. ¿Te inquieta la composición del tribunal? Mira, para serte franco, me despierta la curiosidad de cómo va a enfrentar esto. Ya. Porque cualquiera fue la composición y aceptando o admitiendo lo obvio que tiene hoy día una composición más cargada hacia el oficialismo, hacia la izquierda, el texto de la ley no les va a dejar margen. Es decir, el escrutinio del público va a ser muy sencillo. Porque cualquier persona pesca la Constitución y dice una senadora no puede celebrar un contrato con el Estado. Y aquí hay un contrato de compraventa con el Estado. Esa cuestión está fuera de toda duda. La premisa fáctica no se puede. Y resulta que el Tribunal Constitucional dice que no cesa en su cargo. ¿Por qué? ¿Que no celebró contrato? ¿O eso no es celebrar un contrato? ¿O hay una letra chica que nunca nadie vio? En fin, perdón, termino con esta idea, que al mismo tiempo deja en evidencia la gravedad del error del gobierno. Del gobierno y, por supuesto, de los abogados, de la ministra. Varios filtros, ¿no? O sea, la No, es Contraloría, vergonzoso. no es solo el vergonzoso. gobierno. Es la O sea, es la Contraloría, ¿no es cierto? Es el Sexpress, son los abogados particulares de estas dos personas. Es una vergüenza. Yo realmente lo lamento por la senadora y la ministra, porque quiero pensar que nunca hubo mala fe en nada de lo que hicieron. Se confiaron en sus abogados como haría cualquier persona que contrata los servicios de un profesional. Pero resulta que pasaron por alto el elefante en la habitación. Sí. El elefante en la habitación. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar? Y obviamente que la renuncia que le solicitan a la ministra de Bienes Nacionales no tiene nada que ver. O sea, es una manera de tirar este vaso de fuego, este vaso de agua, perdón, para apagar un incendio. Por eso quizás la molestia de la presidenta del Frente Amplio el fin de semana pasado. Con razón. Esto toca más lugares. Carolina, que no haya habido transacción, que no se haya ingresado esto al conservador de bienes raíces, ¿qué te dice? En algo voy a estar de acuerdo con Luis. En algo voy a estar de acuerdo. No, yo soy de las personas también que cree que esto está lejos de acabar y que la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, que yo creo que sí era una responsabilidad política que había que asumirse inicialmente, está lejos. Yo creo que la discusión en el TC va a estar enfocada. Yo ahí, por eso decía que voy a estar de acuerdo con Luis. Yo creo que la Constitución es como súper clara. Por eso a mí me llama mucho la atención y por eso yo no voy a hablar de la ineptitud de todo el mundo. A mí, de verdad, tengo mucha curiosidad, una genuina curiosidad de saber cómo es posible que tanto abogado y abogada del gobierno, de la Contraloría, de los profesionales privados, cómo todos se equivocaron. O sea, me llama la atención profundamente. O sea, quiero decir, no voy a decir que todo el mundo es inepto, me llama la atención. ¿También a la senadora y a la ministra?
Lo que pasa es que yo de nuevo voy a estar de acuerdo con Luis. Yo creo que yo no soy abogada y yo también haría lo mismo. Uno cuando requiere los servicios de un profesional, uno confía en los abogados y en la abogada. Entonces, yo creo que en el TC vamos a ver una discusión que va a tener que ver, va a ser muy jurídica, el espíritu de la norma, si hubo corrupción y mala fe, ¿no? Sí. enriquecimiento ilícito. Yo creo que no va a ser tan fácil como lo que Yanin, no estamos de acuerdo, porque ponen una mesa 5 abogados, van a haber 6 opiniones. Yo creo que eso es lo que va a pasar en el TC. Sí. Me preocupa mucho más, porque yo creo que esto, por estas razones, no tengo una bola de cristal, pero me da la impresión de que es probable que si bien se puede sentar un precedente, yo no creo que esto termine con la salida de la senadora. Me preocupa mucho más el efecto político de la ministra de Defensa, Sí. porque va a haber una comisión investigadora y independiente de que el presidente le haya dado el respaldo, esto sigue teniendo un foco y un problema político en el gobierno. Sí. Entonces, Sigue metiendo ruido. Sigue metiendo ruido y mientras la ministra se mantenga en su cargo, va a seguir teniendo un ruido político importante al gobierno. Carolina Garrido, Luis Silva, muchas gracias por estar en esta noche acá en Estado Nacional Prime. Rodrigo. Agradecerles su presencia y la buena y grata conversación. Muchas gracias por la invitación. Rodrigo. A ustedes, muchas gracias por haber estado ahí y será hasta la próxima. Muchas gracias, muy buenas noches.